¿Qué tal a todos y todas? Este video corresponde a la clase 1 del tema de estabilidad de los sistemas de control. Para fortalecer este video, les recomiendo revisar esta referencia bibliográfica, ¿no? Bien, en general, por definición, a un sistema se puede definir como estable si toda entrada acotada, es decir, finita, produce una salida acotada. Recordemos que los sistemas de control responden ante un tipo de entrada. Y para definir su estabilidad, al menos ahorita revisando por lo que el concepto aquí se muestra, la entrada debe ser acotada, lo cual debe originar una salida acotada también, ¿no? Como sinónimo se puede decir también que una entrada acotada es una entrada finita, ¿no? Recordemos que por definición de la palabra estable y acotada tenemos que por estable, lo cual aparece aquí al calce de la presentación, estable significa algo que se mantiene invariable o inalterable en el mismo lugar, estado o situación, que es lo que queremos evaluar en un sistema de control, ¿no? Que dado una entrada estable, una entrada acotada, pues se mantenga también su salida acotada, ¿no? Obviamente en lo que todo, en el contexto de sistemas de control, ¿no? Y acotada obviamente es que está delimitado, ¿no? Como ejemplos de una entrada acotada que puede estar presente, como ejemplo de una señal que puede estar presente como entrada en un sistema de control, es lo que vemos aquí en la figura 1, ¿no? En la figura 1, en la figura inciso A, del lado izquierdo, aquí donde estoy señalando con el mouse, es una entrada acotada de tipo escalón, ¿no? Es decir, es una señal acotada, es finita, ¿sí? Está bien definida. En este caso, la amplitud de esta función escalón es de valor 1. Y otro ejemplo de una señal que se puede considerar como entrada acotada o finita, que puede estar presente en la entrada de un sistema como entrada de un sistema de control, es esta que se observa aquí en el inciso B, que es una función tipo impulso de área 4, ¿no? Muy bien, entonces si en un sistema de control están presentes alguna de estas dos señales, ¿sí?, que se consideran como entradas acotadas, y si queremos determinar la estabilidad de dicho sistema de control, una primera referencia es que la salida que originen estas señales de entrada a dicho sistema de control también deben de producir una salida acotada, ¿no? Entonces, por definición, jóvenes, esa es la definición de cuándo se puede definir un sistema estable, ¿no? Obviamente, si no cumple esta condición de que si toda entrada acotada produce una salida acotada, si no la cumple, entonces sería un sistema que no es estable, es decir, inestable, ¿no? Muy bien. En general existen dos formas para determinar la estabilidad de un sistema de control. Estas dos formas, una es observando la salida en el dominio del tiempo del sistema de control cuando es sometido a una entrada particular, ¿no? Cuando el tiempo tiende a infinito. Es decir, nosotros vamos a tener un sistema de control, lo vamos a someter a una entrada en particular y vamos a observar su salida. Recordemos, ¿cómo vamos a evaluar bajo esta primer forma de determinar la estabilidad de un sistema de control? Es por medio de observar entrada y salida. Será estable si la entrada es acotada y si dicha respuesta también es, o salida es acotada, ¿no? Si no lo cumple, no sería estable. Entonces, esa es la primera forma, la cual ahorita enseguida la vamos a revisar más a detalle. Y la otra forma es analizando la función de transferencia del sistema de control, ¿sí? Analizar esa función de transferencia que representa un sistema de control.
Este método, esta forma o estrategia de determinar la estabilidad por esta segunda forma implica que la función de transferencia la representemos a partir de polos y ceros, ¿no? Y todavía hay otro método alterno. Bueno, a partir de polos y ceros hay toda una estrategia para determinar la estabilidad. Y también dentro de esta segunda forma hay otra estrategia que se llama el criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz, ¿no? Entonces también en su momento vamos a revisar estas estrategias dentro de la segunda forma de determinar la estabilidad, ¿no? Entonces empecemos a revisar la primera forma, observando la salida, ¿no? Y lo vamos a hacer conforme a un ejemplo, ¿no? Conforme a un ejemplo. El ejemplo 1 pregunta: ¿cuáles de los siguientes sistemas son estables? El inciso A dice: una entrada escalón al sistema produce una salida que se puede describir mediante la ecuación θ subíndice O en función del tiempo es igual a 2t. ¿Qué significa este inciso A? Tenemos el caso donde a un sistema su entrada es escalón y su salida tiene esta forma 2t. Para esta primera forma de determinar la estabilidad no nos interesa la función de transferencia, no nos interesa cuáles son los elementos que conforman a dicho sistema. Solamente nos interesa la forma de la entrada y la forma de salida en el dominio del tiempo para determinar la estabilidad, ¿sí? Observar entrada y salida. Si determinamos que la entrada es acotada y la salida también es acotada, entonces el sistema es estable. Si no se cumplen esas condiciones, el sistema será inestable, ¿no? Entonces, al igual el inciso B, en el inciso B también tenemos un sistema X donde su entrada es escalón, pero la salida es igual a 5, ¿no? Una constante. En el inciso C tenemos como entrada un impulso y a la salida tenemos una forma exponencial negativa. Y en el inciso D tenemos un sistema X que tiene como entrada una señal de impulso y a su salida tenemos una forma de señal de tipo exponencial positiva, ¿no? Obviamente es todas estas funciones en el dominio del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a revisar ejemplo por ejemplo, ¿no? Inciso por inciso de este ejemplo 1 para determinar la estabilidad del sistema, de cada uno de estos, de la estabilidad de cada uno de estos, que serían 4 sistemas, ¿no? Del A al D, del inciso A al inciso D. Tenemos el primero, inciso A. Tenemos un sistema, aquí está. Tenemos una entrada de tipo escalón y según lo que nos dice el enunciado, la salida en el dominio del tiempo tiene esta forma, 2t. Aquí se observa, ¿no? La condición es que para que este sistema se considere estable es que para una entrada finita su salida sea finita. Si observamos la entrada, efectivamente es una señal de entrada finita, acotada. Y observando la forma de la salida, vemos que la salida tiene un comportamiento en donde a medida que t tiende a infinito, la salida también sigue incrementando, ¿no? Es decir, la entrada está totalmente acotada, es decir, se observa que a medida que t tiende a infinito, la entrada tiende a un valor de magnitud 1. Es acotada, pero la salida no. ¿Por qué? Porque a medida que t tiende a infinito, la salida sigue creciendo, 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 creciendo. Es decir, no está acotada. Por lo tanto, tener una condición de entrada acotada y salida no acotada o no finita es una condición para determinar que este sistema es inestable. Entonces la respuesta a este ejemplo, inciso A, es el sistema es inestable, ¿no? Entonces, como ven, no nos interesa, al menos en esta forma de determinar la estabilidad, qué hay aquí adentro,
qué hay aquí adentro del sistema. No nos interesa. La forma en cómo estamos determinando la estabilidad es observando entrada y salida, ¿no? Muy bien, el inciso B. Igual tenemos un sistema. Tenemos a la entrada, igual una entrada, una señal tipo escalón como entrada. En este caso, la magnitud de la entrada es 1. Y a la salida del sistema tenemos una forma constante. En este caso, la magnitud es 5, ¿no? Entonces, tenemos una entrada acotada, ya que está totalmente definida, que siempre que vale 1 a medida que el tiempo tiende a infinito. Y tenemos una salida que se observa que a medida que el tiempo tiende a infinito, su magnitud se mantiene constante. En este caso de valor 5. Por lo tanto, tenemos como entrada a este sistema una entrada acotada, finita, y también tenemos una salida acotada y finita. Por lo tanto, se considera que este sistema es estable. Muy bien. Pasemos al inciso C. Igual tenemos un sistema X. Ahorita no nos interesa qué hay adentro de ese sistema, no nos interesa cuál es su función de transferencia. Sin embargo, contamos con una entrada y una salida, y a partir de ello vamos a determinar la estabilidad, ¿no? Tenemos una señal de impulso de área 4 y tenemos una salida en forma exponencial decreciente, ¿no? En el caso de la entrada es una señal totalmente finita porque está bien definido, es acotada o finita porque está bien definida cuánto vale. Vale en un instante de tiempo, tiene una magnitud de área, un área de magnitud 4, ¿no? Y la salida se observa, bueno, perdón, regresándome a la entrada, a medida que en un instante de tiempo, en este caso en t igual a 0, tiene un área de magnitud 4, y a medida que el tiempo tiende a infinito es 0, ¿no? Entonces está totalmente definida la entrada, es decir, es finita y es acotada o acotada, finita o acotada. Y la salida, si observamos aquí la salida, observamos que a medida que el tiempo tiende a infinito, la salida tiende a 0, ¿sí? Por lo tanto, como tiende a 0, tiende a un valor. Por lo tanto, la salida también se considera como una salida finita o acotada, ¿no? Entonces, para este sistema tenemos una entrada acotada y una salida acotada. Entonces el sistema se considera como estable, ya que en este caso la salida, a medida que t tiende a infinito, se observa claramente que tiende a 0, y 0 es un valor. Por eso se considera entonces que este ejemplo del inciso C es un sistema, bajo estas consideraciones de entrada y salida que nos presentan, el sistema es estable, ¿no? Y bien, tenemos el inciso D. El inciso D. Perdón, aquí no le cambié el inciso. Dice C, pero debe ser D, ¿no? Ok, ahora tenemos aquí un sistema. Un sistema X, ahorita no nos interesa la función de transferencia, sin embargo contamos con la forma de la entrada y la salida, ¿no? Ya definimos que, ya explicamos por qué esta señal se considera que es una señal acotada o finita. Pero observemos la salida. En este caso la salida, su función en el tiempo es una exponencial negativa. ¿Sí? Perdón, una exponencial, aquí igual, otro error de dedo. Esto de aquí, jóvenes, no es negativo, es un exponencial positivo, aquí como está aquí. Entonces, como es un exponencial positivo, lo que implica aquí es lo siguiente, que el comportamiento de esta salida, a medida que t tiende a infinito, la amplitud también irá creciendo, 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 creciendo a medida que t tiende a infinito. Por lo tanto, la salida, jóvenes, no tiende
no tiende a un valor, es decir, no se acota. A medida que t tiene infinito, la salida sigue creciendo, ¿no? No está acotada. Por lo tanto, si tenemos en este sistema como entrada una señal acotada o finita y en su salida es una señal no acotada, entonces este sistema se considera como un sistema inestable, ¿no? Entonces les recuerdo en este caso, aquí considerar, por favor, nada más, este es el inciso D, y aquí la salida, el exponencial de la señal de salida aquí es positivo, ¿no? Positivo. Es aquí, como estoy señalando con el mouse. Entonces, como resumen de las respuestas a este ejercicio, el inciso A, el sistema es inestable, inciso B, estable, inciso C, estable, e inciso D, y el inciso D, inestable, ¿no? Esa sería la respuesta a este ejemplo. Muy bien. Sería todo por, muchas gracias jóvenes, sería todo por este video. Aquí les dejo la referencia bibliográfica donde pueden consultar lo explicado en este video. Saludos.